Hay caminos que parecen normales durante el día, pero cuando cae la noche se transforman en escenarios de pesadillas. Carreteras donde los conductores aseguran haber visto figuras imposibles en el arcén, donde el aire se vuelve tan pesado que apenas se puede respirar, y donde si tienes la mala suerte de quedarte a solas, sientes que algo o alguien viene siguiéndote muy de cerca. Y antes de que te adentres conmigo en este viaje oscuro, quiero decirte algo. Cada una de estas historias tiene un respaldo. Algunas nacieron como leyendas locales. Otras están recogidas en periódicos, en investigaciones e incluso en testimonios oficiales. Para que no quede duda, he dejado todos los enlaces en la descripción. Porque aquí, en Misterios sin Límites, no solo contamos el misterio, también lo puedes comprobar por ti mismo. Así que ponte cómodo, sube el volumen y acompáñame por 5 carreteras donde nunca deberías viajar solo. Te lo advierto, después de este vídeo, quizás mires con otros ojos la próxima vez que conduzcas de noche. Carretera 1. La A75 en Escocia. La carretera de los fantasmas. La llaman la carretera más embrujada de Escocia. La A75 es un tramo de 30 kilómetros que conecta Annan con Gretna y desde hace más de 50 años acumula historias de apariciones inexplicables, accidentes extraños y experiencias que han dejado a los conductores marcados para siempre. Pero no son simples rumores. Las denuncias han llegado a la policía, a periódicos locales e incluso a investigadores paranormales. Era una noche tranquila cuando Derek y Norman Ferguson, 2 camioneros escoceses, circulaban por la A75. El viaje parecía rutinario, hasta que de repente un hombre apareció en medio de la carretera. Frenaron bruscamente. Los dos juraron que lo atropellaron, sintieron el impacto contra la carrocería, escucharon el golpe seco. Pero cuando bajaron a comprobar qué había pasado, no había nadie. Ni cuerpo, ni ropa, ni rastro de sangre. Solo la carretera oscura y un silencio que los hizo estremecer. Lo inquietante es que años después, otros conductores describieron al mismo hombre atravesando la calzada en ese mismo punto de la carretera. Los testimonios en la A75 no se limitan a ese caso. A lo largo de los años se han reportado un carruaje fantasma tirado por caballos negros que aparece repentinamente y se desvanece frente a los conductores. Animales espectrales, desde perros que atraviesan el asfalto y desaparecen, hasta bandadas de aves que parecen chocar contra el parabrisas. Y luego, nada. Ni plumas, ni huellas, ni cadáveres. Ancianas y monjes encapuchados que se cruzan en plena noche. Los conductores, al frenar, descubren que no hay nadie allí. La variedad de apariciones ha hecho que los locales bauticen la A75 como el pasillo de los fantasmas. Uno de los relatos más aterradores es el de la familia Shaw, que en los años 90 conducía de madrugada por la A75. La madre, que iba en el asiento delantero, de pronto empezó a gritar. Juraba ver a un grupo de personas cruzando la carretera. El padre pisó el freno con todas sus fuerzas, pero al detenerse, la calzada estaba vacía. Lo extraño es que la hija, que iba dormida en el asiento trasero, despertó en ese mismo instante llorando, diciendo que unas personas estaban golpeando las ventanas del coche. No había nadie fuera. Algunos escépticos aseguran que lo que ocurre en la A75 puede explicarse con cansancio, sugestión o incluso la llamada parálisis hipnagógica, un estado en que la mente aún está medio dormida y puede crear visiones.
Pero, ¿cómo explicas que distintos conductores en diferentes épocas describan las mismas apariciones en los mismos puntos de la carretera? Incluso la policía local reconoce que han recibido decenas de llamadas de conductores en estado de pánico. Sin embargo, cada vez que llegan al lugar, no encuentran absolutamente nada. Imagina que conduces solo, con la niebla cubriendo el asfalto. No pasa un solo coche en sentido contrario. El camino parece interminable. De repente, tus luces iluminan algo. Un perro enorme que cruza corriendo frente a ti. Frenas en seco, pero el animal desaparece justo al tocar el haz de luz. Sigues conduciendo, el corazón aún acelerado, y en tu retrovisor notas un movimiento. Alguien sentado en el asiento trasero. Girarías la cabeza de inmediato, pero el miedo te paraliza. Ese es el tipo de experiencia que muchos aseguran haber tenido en la A75. No es un simple rumor, es un catálogo de pesadillas sobre ruedas. Lo curioso es que además de lo paranormal, la A75 tiene fama de ser peligrosa por su alto índice de accidentes. Algunos creen que las apariciones son responsables de las pérdidas de control y los choques. Otros piensan que la mala reputación de la carretera ha generado una sugestión colectiva. Sea cual sea la explicación, la realidad es esta. Nadie quiere conducir solo por la A75 de noche. Carretera 2. La autopista Clinton Road, Nueva Jersey, Estados Unidos. Si hay una carretera en Estados Unidos que combina leyenda, miedo y crimen real, esa es Clinton Road. Ubicada en West Milford, Nueva Jersey, es un tramo de apenas 16 kilómetros, rodeado de bosques densos, lagos oscuros y un silencio tan profundo que incluso de día resulta inquietante. De noche, sin farolas, sin apenas tránsito, sin cobertura en algunos puntos, Clinton Road se convierte en un escenario donde lo paranormal y lo humano parecen mezclarse. La leyenda más famosa de Clinton Road es la del niño del puente. Se dice que si te detienes en el puente sobre Deadman's Curve y arrojas una moneda al agua, un niño fantasma te la devolverá. Algunos aseguran haber escuchado la moneda caer de nuevo en el asfalto segundos después, como si alguien invisible la hubiera lanzado. Otros afirman que han visto una pequeña mano blanca sobresaliendo del agua. Pero hay una versión aún más inquietante. La leyenda dice que el niño murió atropellado en ese mismo puente mientras intentaba recuperar una moneda que había caído al suelo. Así que, cada vez que repite el gesto, no solo devuelve la moneda, revive el instante de su propia muerte. Muchos conductores aseguran haber sido perseguidos por coches negros sin matrícula que aparecen de la nada. Los siguen a gran velocidad y de pronto desaparecen sin dejar rastro. Algunos testigos los describen como SUVs o camionetas viejas con luces deslumbrantes. Lo aterrador es que al intentar huir, estos vehículos parecen surgir de nuevo más adelante, como si conocieran cada movimiento del conductor. ¿Son simples bromistas? ¿O acaso se trata de otra cosa? Algo que nunca estuvo ahí, pero juega con quienes pasan por la carretera. Cerca de Clinton Road existe una formación de piedras en un claro del bosque, conocida como el Círculo de los Druidas. Los locales creen que allí se realizan rituales satánicos o reuniones ocultistas desde hace décadas. Quienes se han atrevido a detenerse aseguran haber encontrado velas negras, símbolos extraños e incluso animales sacrificados. Lo más inquietante es que, según testimonios, si te adentras en esa zona, los bosques se quedan en silencio absoluto. Ni grillos, ni pájaros, nada, como si la naturaleza misma
supiera que allí ocurre algo prohibido. Clinton Road no es solo leyenda. En 1983, un ciclista descubrió el cuerpo de un hombre en una bolsa de basura en la cuneta. Las autoridades confirmaron que la víctima había sido asesinada por Richard Kuklinski, apodado The Iceman, uno de los sicarios más temidos de la mafia neoyorquina. Kuklinski confesó haber utilizado los bosques de Clinton Road para deshacerse de varios cuerpos, aprovechando lo remoto y solitario del lugar. Esto añadió un nuevo nivel de miedo. Ya no se trataba solo de fantasmas, sino de la certeza de que la carretera había sido escenario de crímenes reales. Otros relatos hablan de figuras humanas vestidas de negro, inmóviles al borde de la carretera, que observan a los coches pasar. Los conductores que han intentado detenerse para preguntar si necesitaban ayuda aseguran que esas figuras desaparecen ante sus ojos. Algunos creen que se trata de fantasmas de los muertos en accidentes o crímenes. Otros hablan de sectas que utilizan el lugar y no quieren ser descubiertas. Más allá de las historias puntuales, lo que todos los que han recorrido Clinton Road coinciden en describir es la misma sensación. Un miedo irracional, como si alguien los observara desde los árboles. Hay quienes dicen que incluso sus propios coches se averiaron en mitad del tramo, como si algo quisiera obligarlos a quedarse allí. Y todos repiten lo mismo. No hay silencio más aterrador que el de Clinton Road en la madrugada. Los escépticos aseguran que Clinton Road es simplemente una carretera solitaria, con mala fama y un pasado criminal que alimenta las leyendas. Pero ¿cómo se explica que tantas personas de épocas diferentes describan exactamente las mismas experiencias? ¿Todos alucinan con el mismo niño del puente? ¿Con los mismos coches negros que aparecen y desaparecen? Quizá Clinton Road no sea solo una carretera. Quizá sea una puerta a todo lo que más tememos cuando viajamos solos en la oscuridad. Carretera 3, la N9, Irlanda. En el corazón de Irlanda existía un tramo de carretera que se convirtió en un verdadero símbolo de misterio. La N9, que unía Dublín con Waterford. De día podía parecer un camino cualquiera, bordeado de verdes praderas y pueblos tranquilos. Pero de noche, esa carretera adquiría otra vida. Una vida marcada por apariciones espectrales, encuentros imposibles y testimonios repetidos de viajeros que juraban no haber soñado lo que vieron. El relato más común habla de una mujer vestida de blanco que aparece en el arcén o en medio de la calzada, alzando la mano como si pidiera ayuda. Decenas de conductores reportaron la misma escena. Se detienen pensando que es una autopista en apuros. La invitan a subir al coche. Ella se sienta en silencio en el asiento trasero, con el rostro pálido y el vestido empapado, como si hubiera salido de un río. Pero lo inquietante ocurre poco después. Cuando el conductor mira el retrovisor, descubre que el asiento está vacío. La mujer desaparece sin haber abierto la puerta. Uno de los testimonios más detallados es el de Patrick Byrne, un camionero que en 1994 viajaba de Kilkenny a Dublín. Él relató a la prensa local que en plena noche una mujer de blanco se cruzó frente a su camión. Frenó con todas sus fuerzas, convencido de haberla atropellado. El corazón se le paralizó al bajar del vehículo. No había nadie en la carretera. Aún más extraño, el camión no mostraba ningún golpe, ni un solo arañazo. Semanas después, Byrne escuchó a otros camioneros contar la misma historia, con la misma descripción de la mujer. Cabello oscuro, rostro inexpresivo, vestido blanco antiguo y pies descalzos. Los habitantes de pequeñas localidades cercanas a la N9 también tienen su propia versión.
Dicen que la mujer vestida de blanco no es una viajera cualquiera, sino el fantasma de una joven que murió en un accidente en los años 50, cuando el coche en el que iba volcó en un tramo peligroso de la carretera. Algunos aseguran que aún busca a alguien que la lleve a casa. Otros creen que se aparece para advertir a los conductores del peligro, porque justo en el lugar donde se reporta su presencia, los accidentes son mucho más frecuentes. En 1997, la familia O'Reilly viajaba por la N9 después de una celebración. La madre, que iba en el asiento delantero, fue la primera en verla. Una mujer parada junto al arcén, inmóvil, mirándolos fijamente. El padre redujo la velocidad y giró la cabeza hacia donde estaba, pero no había nadie. Lo aterrador es que la hija pequeña de apenas 8 años preguntó en voz baja: «Papá, ¿por qué esa señora no tiene ojos?». El matrimonio nunca había mencionado nada a la niña. ¿Cómo pudo describir lo mismo que ellos, pero con un detalle aún más perturbador? Los escépticos sostienen que la historia de la Dama de Blanco es una leyenda recurrente en muchas partes del mundo. Pero aquí hay un detalle clave. Todos los testigos describieron a la misma mujer con idénticos rasgos. No eran viajeros que se conocieran entre sí. No habían leído las mismas noticias y, sin embargo, sus relatos coincidían con una precisión escalofriante. Incluso la Irish Independent recogió algunos de estos testimonios en los 90, confirmando que los casos fueron reportados a las autoridades de tráfico. Hoy en día, gran parte de la N9 ha sido sustituida por la M9, más moderna y segura. Pero quienes recuerdan aquellos viajes nocturnos por la vieja carretera afirman que todavía sienten un escalofrío al pasar cerca de esos tramos antiguos. Porque saben que aunque las obras hayan cambiado el asfalto, algunas presencias nunca desaparecen. Y la Dama de Blanco, de la N9, podría seguir esperando, a la orilla de la carretera, a que alguien más se atreva a detenerse. Carretera 4, la BR-116, Rodovia da Morte, Brasil. En Brasil existe una carretera que muchos llaman simplemente la carretera del miedo. Es la BR-116, pero es más conocida por su apodo, Rodovia da Morte. Se trata de la segunda carretera más larga del país, con más de 4.300 kilómetros que atraviesan 10 estados. Su tamaño la convierte en una arteria vital, pero también en una de las más peligrosas del mundo. Quienes han viajado solos por ella aseguran que no solo es peligrosa por los accidentes. La BR-116 es un lugar donde lo humano y lo sobrenatural parecen confabularse para convertir cada trayecto en una ruleta rusa. La BR-116 tiene un historial estremecedor de accidentes fatales. Curvas mal señalizadas, tramos sin mantenimiento, exceso de camiones y carreteras de un solo carril han provocado miles de muertes. En ciertos puntos, los lugareños aseguran que los accidentes no pueden explicarse solo por la imprudencia. Muchos afirman que en plena niebla aparecen figuras humanas en mitad de la calzada que obligan a los conductores a frenar bruscamente, provocando choques en cadena. Pero cuando los testigos buscan a esas personas, no hay nadie. Entre los testimonios más repetidos se encuentran los de niños que corren por el arcén, riendo o pidiendo ayuda. Algunos camioneros han descrito ver pequeños grupos jugando junto al asfalto en tramos desolados de madrugada. Cuando reducen la velocidad, las figuras desaparecen como humo. Hay incluso quienes aseguran que estos niños se acercan hasta el propio camión, golpeando las puertas, pero al detenerse, no queda ni una sola huella en la carrocería. La explicación popular es aterradora. Se dice que la carretera está maldita porque fue construida atravesando antiguos terrenos de cementerios olvidados.
Otro de los relatos más inquietantes habla de una mujer vestida de blanco que aparece en los márgenes de la BR-116 con señales de estar herida. Muchos conductores han parado para auxiliarla. Ella se acerca al vehículo. A veces incluso logra abrir la puerta y justo entonces se desvanece. Lo más perturbador es que algunos testigos aseguran que segundos antes de desaparecer, la mujer susurra: «Fue aquí donde me mataron». ¿Se trata del fantasma de una víctima real o una advertencia de los peligros de la carretera? Pero la BR-116 no solo está rodeada de fantasmas. Durante décadas ha sido escenario de tráfico de personas, secuestros y asesinatos. Uno de los tramos más infames es el que atraviesa el estado de Minas Gerais, conocido como la Ruta de la Muerte de las Niñas. Allí, desde los años 90, decenas de adolescentes desaparecieron mientras hacían autostop en busca de trabajo o intentando llegar a otras ciudades. Muchos cuerpos fueron hallados mutilados o abandonados en los márgenes de la carretera. La prensa brasileña llegó a vincular estos crímenes con redes de explotación y asesinos en serie que operaban aprovechando la soledad de la BR-116. Esto hace que viajar solo por ella no sea solo un riesgo sobrenatural, sino un peligro muy real. Los camioneros son quienes más historias cuentan de la BR-116. Muchos afirman que al caer la noche, la carretera cambia. Han descrito ver sombras que corren en paralelo al camión, escuchar golpes en la cabina o sentir que alguien los observa a través de los retrovisores. Algunos incluso dicen haber recogido a un autoestopista que desapareció a mitad del viaje, siempre en el mismo tramo cercano a Curitiba. El problema es que en una carretera tan extensa nunca sabes si el peligro será un espectro que se cruce frente a ti o una persona muy real que busca hacerte daño. Lo más inquietante es el ambiente mismo de la BR-116. Tramos interminables sin estaciones de servicio, kilómetros de selva oscura a ambos lados y un silencio tan profundo que hace que incluso el rugido del motor suene extraño. Quienes se quedan varados allí aseguran que sienten algo más que soledad. Describen la sensación de ser observados, de que algo se mueve entre los árboles. Algunos incluso han dicho haber visto luces que los siguen en la distancia, como si alguien o algo los vigilara sin acercarse nunca. La combinación de accidentes, crímenes, desapariciones y apariciones paranormales han hecho que la BR-116 se gane su apodo de Rodovia da Morte. Para los brasileños es una carretera que inspira respeto, miedo y superstición. Un lugar donde lo real ya es aterrador y lo inexplicable termina de sembrar el pánico. Viajar solo por la BR-116 es exponerse a todo. Al accidente inesperado, al criminal oculto en la oscuridad o a los espectros que, según dicen, nunca dejaron de recorrerla. Carretera 5, Kelly Road, Pensilvania, Estados Unidos. Hay lugares en el mundo que no necesitan ser largos para convertirse en auténticas pesadillas. Kelly Road, en Pensilvania, es uno de ellos. Apenas tiene 1 milla de extensión, pero basta recorrerla una sola vez para que tu percepción de la realidad cambie para siempre. Los lugareños lo conocen como la carretera maldita, y no es un título exagerado. Quienes se han atrevido a cruzarla aseguran que allí ocurren fenómenos tan perturbadores, tan imposibles de explicar, que ni los más escépticos han podido dormir tranquilos después de experimentarlos. Kelly Road es una carretera rural, rodeada por un bosque denso y oscuro que parece cerrar el camino sobre ti, como si los árboles quisieran engullirte poco a poco. La niebla es frecuente
y por la noche el silencio es tan absoluto que incluso el ruido de tu propio motor parece un sacrilegio. Algunos dicen que este tramo está marcado por una energía oscura desde hace siglos, tal vez ligada a rituales antiguos o incluso a la tierra misma. Sea lo que sea, hay una constante. La naturaleza se comporta de forma normal en este lugar. Uno de los fenómenos más inquietantes de Kelly Road es que los animales cambian de comportamiento al entrar en la zona. Gallinas, vacas, perros, gatos, caballos, da igual. Si los llevan cerca de la carretera, se transforman. Animales tranquilos de repente se tornan agresivos, descontrolados, como si una rabia salvaje se apoderara de ellos. Han atacado a sus propios dueños, se han herido a sí mismos y en algunos casos simplemente huyen hacia el bosque para no regresar jamás. Los granjeros de la zona, cansados de perder ganado, dejaron de acercar a sus animales al lugar. Incluso hay historias de perros fieles que al llegar a Kelly Road se arrojaron contra sus dueños como si ya no los reconocieran. Pero no solo los animales muestran un comportamiento extraño. Los testigos aseguran haber visto sombras que se mueven entre los árboles, siempre demasiado rápidas como para distinguirlas con claridad, pero lo bastante nítidas como para dejarte helado. Algunos describen figuras humanoides, otros aseguran haber visto criaturas imposibles, mitad hombres, mitad animales. Nadie ha podido comprobarlo con certeza, pero todos coinciden en algo. Esas sombras parecen observarte, como si esperaran a que bajes la guardia. Más allá de lo que se ve, lo que realmente aterra a quienes transitan por Kelly Road es lo que se siente. Muchos aseguran que apenas entrar en el tramo se percibe una presencia opresiva, un miedo visceral que no tiene explicación lógica. Algunos lo describen como si alguien caminara detrás de ti, otros como si algo invisible respirara en tu nuca. Lo más perturbador es que aunque no veas nada, tu instinto te grita que no estás solo. Hay varias teorías sobre el origen de la maldición de Kelly Road. Unos dicen que la zona fue escenario de rituales satánicos en el pasado, donde se invocaron fuerzas oscuras que jamás se marcharon. Otros creen que se trata de un terreno maldito desde tiempos nativos, donde las tribus que habitaban la región advertían que esa tierra pertenecía a los espíritus. Lo cierto es que nunca se ha podido comprobar nada. Sin embargo, el hecho de que durante generaciones enteras los habitantes del área se nieguen a transitar por esa carretera de noche ya es una señal lo bastante inquietante. Quizá lo peor de Kelly Road es que sus efectos parecen trascender lo físico. No solo se trata de animales enloquecidos o sombras entre los árboles. También hay personas que aseguran haber escuchado voces en sus cabezas mientras conducían. Voces que no provenían de la radio ni del exterior. Voces que les susurraban que se detuvieran, que bajaran del coche, que caminaran hacia el bosque. Algunos incluso hablan de alucinaciones, de ver familiares fallecidos llamándolos entre la niebla. Nadie sabe si la carretera provoca una alteración psicológica o si realmente ahí habita algo que juega con la mente humana. Hoy en día, Kelly Road sigue siendo un tramo evitado por los vecinos. Nadie quiere atravesarlo de noche, y quienes lo hacen lo cuentan con un tono nervioso, como si aún temieran que aquello que los miró desde los árboles los siga recordando. Es solo una milla de asfalto, pero una milla capaz de quebrar tu cordura. Con esta última carretera cerramos el recorrido por los caminos más oscuros del mundo. Pero como siempre en este canal, el viaje no termina aquí. Porque si piensas que una carretera puede ser aterradora, espera a conocer lo que ocurre en los hoteles malditos, donde la gente entra, pero no siempre sale. Ese será nuestro próximo viaje.